Venga, bien. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces, muchachos. Para mí es un honor muy grande presentar a la siguiente ponente. Es una persona a la que yo personalmente admiro bastante. Es una persona a la que yo personalmente le tengo mucho respeto y mucho aprecio. Le tengo bastante admiración. Es una persona en la que yo personalmente me identifico. Y que bien, vamos a iniciar entonces. El nombre de la siguiente ponente es Regina Curi. Ella es originaria de la Ciudad de México, psicóloga certificada en terapia cognitivo-conductual, consejera en adicciones. Tiene más de 15 años de experiencia en distintas áreas, tales como la prevención de conductas de riesgo, intervención en crisis, codependencia y ofrece acompañamiento terapéutico. Es autora de los libros Girando en un tacón y Ya aliviánate. Girando en un tacón es una joya de libro, la verdad, tienen que leerlo. E imparte conferencias y talleres a madres y padres de familia y personal docente. Además, a través de los medios de comunicación ha tenido la oportunidad de informar y orientar a miles de personas, tanto en México como en el extranjero, acerca del riesgo del consumo de drogas y otras sustancias, así como las consecuencias que éstas conllevan. Ha recibido entrenamiento por parte de la ONU para dar atención a mujeres víctimas de violencia y es voluntaria del Espacio para Mujeres de una Vida Libre de Violencia, AC. Su Instagram es Regina Curi y su página de internet es www.reginacuri.com. Bueno, les presento a una señora que es maravillosamente grande, la señora Regina Curi. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias. No disculpa yo. Pero me pasaste tu presentación. Sí, ahorita está. la ponemos. No te apures. José, Espera, ¿se la paso a José ahorita mismo? O sea, ahorita no la voy a usar. Ok. Pero hasta ahorita me acuerdo, imagínate. No se droguen, no se droguen. Es malo. Bueno, ¿cómo están? Estoy feliz de estar aquí. Que me haya invitado Maite, me siento profundamente honrada, privilegiada y agradecida de estar aquí, de compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, pues como en mi currículum falta decir que soy adicta, no lo pongo. Soy adicta en recuperación, llevo 20 años sin consumir pues en recuperación, porque dicen que esto es una cosa que no se quita, ¿no? Que es para toda la vida. Y les quiero contar un poquito de mi testimonio para que ubiquen más o menos por qué hago esto. O sea, la razón por la cual yo hago esto, me dedico a hacer prevención de adicciones, le ayudo a gente a salir de sus adicciones también, es porque cuando yo entré en tratamiento, cuando me internaron mis papás, me di cuenta de que había estado drogándome muchos años sin que nadie se diera cuenta. Ni mis papás, ni mis amigos, ni mi hermano. Tengo un hermano gemelo. Y bueno, pensarán, pues, ¿dónde creció, no? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? Pues yo nací en una familia completamente normal, común, disfuncional, evidentemente, como todas las familias, la verdad. Nada de lo que diga yo aquí les va a sonar raro. De alguna u otra manera van a conectar cosas que pasan o en su familia o argumentos que dicen a los hijos o cosas que dicen los hijos a ustedes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, crezco en esta familia y desde chiquita, pues les digo que tengo un hermano gemelo, desde chiquita siempre me sentí muy ajena, como que no conectaba muy bien pues con nadie, ni con mi hermano, ni con mis papás, ni con mis amigos, ni en la escuela. Con la única persona que yo conectaba era con mi abuela. Y bueno, ¿por qué se daba esto? O sea, yo pues digo, o sea, mi hermano y yo pues casi 50-50 misma genética, éramos totalmente diferentes. Él estudiaba, se portaba bien, siempre era el que le ponía estrellita, y así, ¿no? Y yo pues todo lo contrario. ¿Por qué todo lo contrario? O sea, ¿por qué era así? Pues era una niña muy desafiante. Algo pasa que aún hoy en día puede ser por causa del trauma, por causa de negligencia, por causa de distintas necesidades emocionales, por lo que ustedes quieran, que los niños, aunque sean de los mismos papás, hermanos gemelos, como sea, cada uno tiene distinto temperamento, cada uno tiene distintas necesidades emocionales. ¿Y qué pasaba? Pues que en un camino, ¿no? De mis 0 años a mis 7 años, algo se rompió el vínculo, se rompió o no alcancé yo a conectar realmente ese vínculo con mis papás o con mi mamá particularmente. Y entonces una forma
de sobrevivir a esa falta de vínculo o esa falta de ancla es volviéndote desafiante. Entonces, mejor te vuelves desafiante para no estar como varado, ¿no? Como que no te puedes agarrar de nada. Y así, pues así crecí. Entonces yo cada año era rebelde, no estudiaba, me castigaban, y esto es algo súper importante. Mis papás siempre hacían lo mismo. Siempre me ponían el mismo castigo. Que, como dice Einstein, ¿no? ¿Qué es hacer lo mismo esperando resultados diferentes? Locura pura. Cada mes, era lo mismo. Castigos, y yo el siguiente mes sin estudiar, y el siguiente mes sin estudiar, y con faltas de conducta, etc. Y lejos de poder hablarlo o de poder decir, es que no me siento bien, o no me siento satisfecho, o me siento insuficiente, porque esa era una constante en mí, a pesar de que ganaba muchísimos trofeos de primer lugar en deportes. Seguía sin sentirme suficiente, ¿no? O sea, me reconocían, aparte caía bien, o sea, no creen que era yo así una chamaquita así de que nadie le habla y eso así, no, o sea, yo caía bien y era muy popular y así, ¿no? Pero siempre tuve esta cosa de no sentirme suficiente, incómoda, y les digo, como que no alcanzaba yo a conectar, no me sentía bien conmigo misma, ¿no? Y luego veía a mi hermano que era así perfecto, inmaculado, aburridísimo. Pues peor, ¿no? Porque esto es una cosa bien cañona. La expectativa, el deber ser. Entonces, mis papás a fuerza querían que yo fuera como él. Entonces no era que conscientemente nos estuvieran comparando. No era eso, no, así como, ay, ve a Rodrigo y mira a Regina, no era consciente, pero la dinámica familiar era una constante, ¿no? O sea, ¿por qué esta pinche chamaca no es como su hermano? Pues no era, no me daba, ¿no? No me daba. Total, con toda esta problemática, aterrizo en la adolescencia. Cabe decir que esto es otro factor de riesgo para los que minimizan el consumo de nicotina, que hoy en día está terrible con los vapes. Yo empecé a fumar, obviamente no habían vapes, fue hace mucho. Empecé a fumar como a los 11 años, 12 años. ¿Y qué pasa cuando empiezas a consumir sustancias que actúan en el sistema de recompensa? ¿Qué creen que pase? Se altera, ¿no? Claro, se altera este sistema de recompensa. Le estás dando una sustancia ajena al cerebro que provoca o produce una sensación justo en el sistema límbico, en el sistema de recompensas, en la zona emocional, en la zona reptiliana del cerebro, ¿no? En la zona media. Efectivamente, se empieza a modificar la estructura neuronal. Y justamente, ¿qué pasa? Que el cerebro de un adolescente no alcanza a decir, ay, fumé, está mal, en la tele dicen que me da cáncer y ya no voy a fumar. O fumé y genera adicción, entonces ya no. No, el cerebro de un adolescente es chingón, sentí increíble, quiero más de esto. Obviamente, no tenía yo la madurez para poder asimilar esa experiencia. Entonces, imagínense, desde los 11 años, 12 años, estaba yo ya alterando esta configuración de mi cerebro. Y así aterrizo en la adolescencia, ¿no? A los 13 años me puse mi primera borrachera, nuevamente, me tomo la cuba, siento increíble, desinhibida, ¿no? Pues imagínense lo que estaba adentro de mi cabeza con todo esto que les estoy contando. Me sentía encerrada, me sentía rara. Y de repente me tomo una cubita y ¿qué creen que pasó? ¿Qué creen? ¿O nadie se ha tomado una? Mustios. Sentí increíble. Pues ¿qué se siente cuando te tomas una cuba? Se siente a todo dar. Y luego me tomé otra, y luego me tomé otra, y luego me tomé otra, y luego me tomé otra,
hasta que caí desmayada, me dieron un par de blackouts y me cacharon, evidentemente, ¿no? Mis papás. Fue un relajo, me gusta mucho detenerme aquí para explicar qué son los blackouts, porque justo cuando los adolescentes empiezan a tomar, ¿qué pasa? Tienen un periodo muy corto en las fiestas, ¿no? O sea, porque los papás ¿hasta qué hora los dejan? Hasta las 10 de la noche y la fiesta empieza a las 8, pues nada más hay 2 horas para empedar. ¿Qué pasa? Llegan a la fiesta y se zumban 4 shots. Una persona adulta está capacitada, el cuerpo está capacitado para poder asimilar un trago por hora. Un trago de 2 o un y medio, o sea, 2 deditos. 2 onzas. Cada shot trae 2 onzas. Si te zumbas 4 en 1 hora, estás metiéndole a tu cuerpo 4 veces más lo que puede asimilar. Entonces, cuando hay una intoxicación de esta magnitud, lo que sucede es que el hipocampo, que es lo que graba las memorias, se desconecta ante la intoxicación del alcohol. Y eso es lo que hace que se den los blackouts. Muchos papás me buscan diciendo, oye, es que mi hija ya se tomó y llegó a la casa y estaba como que fuera de sí, ¿no? Como que hablaba y caminaba y decía y así, pero estaba fuera de sí y después no se acordaba de nada. Pues es eso, que no es como que te caes y ya te desmayaste. No, sí háganse de cuenta que yo en blackout ahorita hablando, diciendo, subiéndome a la silla, ¿no? Y después no me acuerdo de nada. Eso fue lo que me pasó. Fue algo muy raro. Obviamente fue un drama, para mis papás fue tremendo. No entendían qué pasaba, yo tampoco, pero no era que fuera ese evento, ¿no? O sea, yo ya traía arrastrando o cargando una serie de factores y una serie de problemáticas que no se veía. Por eso esta conferencia se llama Cualquiera le puede pasar, porque soy cualquier hija de vecino, no soy nada especial, soy cualquiera. Pero el problema, que es otro factor de riesgo, es que no estamos acostumbrados a hablar de las emociones. No es una práctica común. ¿Y qué creen? O sea, hace 40 años o 35 años o 30 años, menos. Nadie hablaba de las necesidades emocionales. Es más, hoy en día ese es mi problema o mi lucha con los papás. Creen que porque las necesidades materiales, la escuela, el carro, el viaje, todas esas cosas están cubiertas, no va a haber necesidades emocionales. Y peor aún, que esta es una comparación que también me gusta hacer mucho, las necesidades emocionales no son genéricas. Si hay 2 hijos, o 3 hijos, o 4 hijos, de los hijos que sean, cada uno va a tener ciertos rasgos en su temperamento, ciertos rasgos en su carácter, cierta problemática, ciertas herramientas, particularidades que hacen que esa persona sea única, ¿no? Pero lo que pasa con los papás es como no se fijan de las emociones, creen que todos los hijos son iguales. Y a mí me gusta hacer este comparativo justo en esta etapa de mi vida, porque el problema con lo que yo sentí al empezar a fumar y con la cuba fue el nivel de recompensa que yo tuve. Si mi hermano que es un cuate seguro, ecuánime, que está en el deber ser, que no se siente menos que nada y así, se toma una cuba, pues su recompensa va a ser cortita, ¿no? Porque su base de estado de ánimo está quizá en un 80 o 90%. Para 100, pues es 20. Pero alguien que se sentía como yo, como que no suficiente, como que no cuadraba, como que no vinculada y no esto y no el otro, pues no, mi base no es, mi estado de ánimo no era en un 80, estaba en un 50 o en un 60. Me tomo una cuba, mi recompensa ¿de cuánto va a ser? Muchísimo más grande. ¿Qué va a ser? Que lo busque de nuevo, evidentemente, ¿no? No tengo esa cosa, aparte de que la sensación y la experiencia va a ser mucho más intensa,
no tengo, justamente por esas particularidades, la suficiente madurez, ¿correcto? Más allá de que sea adolescente o no. Porque hay adolescentes que sí beben, de repente, y se pueden poner una súper borrachera a los 13, 14 años, pero no lo vuelven a hacer. Se les fue, la niña que les gustaba les invitó, lo que sea, pero no lo vuelven a hacer. Y hay otros que, pues, que sí, ¿no? Nos seguimos. Bueno, de ahí, para no contarles así tanto testimonio y así, porque quiero hablar de lo otro, de ahí me seguí, de repente otra vez, la adolescencia, embarnezco, subo de peso, subí 20 kilos, y otra vez, ¿no? Esta percepción que tenía de mí misma, que es algo, otro factor de riesgo tremendo, o un factor de protección o un factor de riesgo, la autoestima. ¿Qué es la autoestima? La percepción de uno mismo, ¿no? La percepción que tengo de mí misma. Si yo había subido 20 kilos, para mí yo sentí que había subido 50. Yo me veía, mis papás me veían, hace rato que estaba platicando con Sofía, de cómo se perciben los adolescentes y de cómo nos percibíamos nosotras, es eso, ¿no? O sea, yo me veía, a lo mejor cualquiera que me viera me hubiera visto normal, pero yo me sentía muy diferente a cómo realmente me veía. Pero así va uno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues la presión social, la presión familiar, que todos en esa familia son flacos y altos. Pues convencí a mi mamá de que me llevara al doctor de la dieta, empecé a consumir anfetaminas, antes de eso inhalantes, y empecé a combinar el alcohol con las anfetaminas, lo cual me bajaba de peso, me subía de peso, me bajaba de peso, me subía de peso. Así, y todavía apenas estaba llegando a los 16, 17 años. A los 17 años probé la marihuana. En la escuela, bueno, no en la escuela, con una amiga de la escuela, y luego empecé a fumar en la escuela. O sea, yo todas las sustancias que iba consumiendo, las iba echando a la bolsa, las iba acumulando. Hasta este momento, mis papás, que es otro factor de riesgo, como yo me emborrachaba, mis papás sí se daban cuenta que me emborrachaba, porque llegaba con mi ropa en una bolsa de súper, ¿no? Toda guacareada, ¿no? O me desmayaba quién sabe dónde, o me ponían la mascarilla de oxígeno en quién sabe qué otro lugar y así. Las pocas veces que salía, porque como les decía, siempre estaba castigada, mis papás me llevan con un psicólogo, y este psicólogo, que no era especialista en adicciones, aparte, otro factor de riesgo, que los papás no se pongan de acuerdo. Mi mamá sí me quería llevar al psicólogo y mi papá decía que los psicólogos eran unos pendejos. Entonces, era una cosa, o sea, no se ponían de acuerdo y yo mientras pues me iba como hilo de media, ¿no? Me llevan al psicólogo, sí me llevaron, pero me tomó 3 sesiones o 4, ya ni me acuerdo, para que el psicólogo me diera mi pase, ¿no? Órale, váyase a divertir, a usted no le pasa nada. Y mis papás pues se quedaron así bien, o sea, conformes con eso, ¿no? Como que mi mamá también se ahorró la bronca con mi papá de tenerme que llevar, etcétera. Total, que con este tema de las anfetaminas, que esto es también súper importante, yo tengo déficit de atención, como pueden ver, un poco. Y con las anfetaminas, o sea, me cuesta mucho trabajo enfocarme, ¿no? En una sola cosa. Me puedo enfocar en muchas cosas, pero en una sola me cuesta un poco de trabajo. Y con las anfetaminas, lo que pasaba que era, esto lo estudié, hasta ahora que estudié y entendí, las anfetaminas son cierto estimulante que te pueden ayudar a concentrar. Entonces en quinto de prepa exenté todo. Ya así, historia, anatomía, inglés, el otro inglés, o sea, todo. Entonces, de alguna forma eso también ayudó en mi relación con mi familia y también maquilló muchísimo el problemón que se estaba dando. Porque yo exentando todas, pero fumando mota, ¿no? Y comiéndome las anfetaminas, y chupando, y tomándome las pastillas para dormir, y luego las pastillas para despertar, unas de cafeína que también tomaba, que me robaba aparte. Entonces, bueno, estaba gestando un problemón. Ya salí de la prepa, a los 19 empiezo a consumir cocaína, y con la cocaína por primera vez,
Porque todo este relajo, yo siempre quería sentirme bien. O sea, yo usaba las drogas para sentirme, no para sentirme mejor, porque nunca me sentía bien y quería sentirme mejor, no. Yo me quería sentir bien. Era la manera en la que mi cerebro se entrenó para hacerme sentir bien, que obviamente no me sentía bien, me sentía con el efecto de las sustancias, que eso no es que esté bien. Eso era sentirme distinta a lo que yo era. Y eso para mí estaba bien, ¿correcto? Pero nunca desarrollé herramientas para vivir. Desarrollé herramientas para mentir, para robar, para ser malandra, pero no desarrollé herramientas para la vida, ni autoestima, ni nada. Porque aunque yo, cuando empiezo a consumir coca, bajo de peso, después de 5 años de pesar más de 20 kilos, de repente ya estaba así flaquísima con las clavículas salidas, los huesos de la cadera salidas allá, como las modelos de esas de la tele. Bueno, no tanto. La verdad no, estoy exagerando. No tanto. Pero bueno, o sea, muy flaca, ¿no? Después de toda mi adolescencia estar subida de peso, pues. Entonces, con la coca empiezo a sentirme, ¿qué tal? Impresionante. Impresionante. Pero empecé a los 19, o sea, todavía me eché 19, 20, 21 y como a los 22, 23 años fue cuando me di cuenta que ya tenía un problema. No sabía cuál era el problema, pero sí sabía que tenía un problema. Me di cuenta de 3 cosas. De que no podía parar, de que una vez que yo empezaba con una cerveza en el día, a las 12 del día, automáticamente sabía que eso me iba a despertar las ganas de consumir coca. Y si no tenía coca, me iba a tener que salir de donde estuviera para ir a comprarla, y si no, me iba a tomar otra cerveza y otra cerveza y otra cerveza y otra cerveza y otra cerveza de 12 a 12. O hasta el que yo regresara a mi casa. Y aún regresando a mi casa, iba y me robaba las cervezas del refri o de la despensa, me las tomaba y las volvía a poner ahí con su tapita. O las botellas, ¿no? Les robaba así chorritos de las botellas, o sea, o me llevaba las cervezas del restaurante donde trabajaba, o sea, daba igual. Yo ya sabía que no podía parar, pero cada día pensaba que sí iba a poder. O sea, sabía que no iba a poder parar cuando me quería ya dormir y que no me podía dormir. Pero una vez que pasaba ese proceso de dormir un ratito, bañarme e irme a trabajar, trabajaba de mesera, cuando llegaba al restaurante decía, no, me voy a tomar una. Nada más me voy a tomar una. Ya es legal, son las 12 o la 1, ¿no? Y otra vez. Entonces, esas 2 cosas, decía, algo me dice que sí voy a poder parar, pero yo ya sé que no puedo. Y entonces ahí, y la tercera, que fue cuando me salí de mi casa a los 24, es que yo ya me quería morir. Entonces empecé a consumir, a combinar la coca con marihuana, con alcohol, con tachas, pensando en que eso me iba a causar un paro respiratorio, o yo veía, o sea, gente a mi alrededor sí se moría, broncoaspiraban o les daba una hemorragia y amanecían muertos en la cama con todas las almohadas sangradas. O sea, yo veía que a la gente sí le pasaba y yo decía, ¿por qué yo no? Agarraba el coche, me atravesaba los ejes viales en preventivas, me metía a las vecindades a conectar sola, me subía a taxis en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México a las 4 de la mañana, perdía el coche, encontraba el coche y siempre llegaba a mi casa. Y peor aún, siempre amanecía. Una cosa muy fuerte, muy dolorosa, y que cada día iniciar este nuevo consumo del día siguiente aliviaba esa sensación de quererme morir. Hasta los 27, que
mis papás se enteran por medio de un cuate X, le dice a mi hermano que yo estaba muy mal. Yo era bastante cuidadosa de no drogarme con gente que no se estuviera drogando, porque entonces me iban a acusar, ¿no? Y pues dicho y hecho, este cuate no se drogaba y me acusó, porque yo estaba ya muy mal. Le dice a mi hermano le dice a mis papás y me internan en la clínica, en Monte Fénix. Por fin en Monte Fénix, o sea, obviamente no contra mi voluntad, pero sí un poco en contra de mi voluntad, o sea, bueno, acepté el tratamiento, ¿no? Yo decía, estaba ya tan cansada, tan agotada de mentir, de tapar, de fingir, que acepté el tratamiento. Y bueno, me internan y ahí me entero por primera vez lo que yo ya medio sabía, ¿no? ¿Qué es la adicción? La adicción es una enfermedad. Pensé que era un vicio, ¿no? Que la gente luego le dice vicio, no es un vicio. Vicio tiene como una connotación moral que no tiene absolutamente nada que ver. La adicción es una enfermedad como, bueno, hoy se dice un trastorno de psiquiátrico, ¿no? Que está en el manual de enfermedades psiquiátricas. Y este trastorno se da porque son dos componentes. Bueno, son varios criterios, pero dos componentes importantes. El primero es que el cuerpo genera una reacción ante el consumo que hace que no puedas parar. O sea, una persona adicta no puede parar siempre que quiere. Una persona que está en abuso, incluso, también no puede parar siempre que quiere. ¿Qué? Ah. Ok. Están viendo que tengo déficit de atención. ¿Eu? Ok. Bueno. Entonces, tiene dos componentes. Uno, la parte física, que es que no podemos parar. Por más que queramos, no podemos parar siempre que queremos. ¿Por qué dicen que los alcohólicos, o particularmente los alcohólicos anónimos, no se pueden comer ni un chocolatito envinado? Porque ese vinito, yo siempre pienso en las cerezas de Sanborns, ¿no? Que tienen como licorcito de Jerez o quién sabe qué. Porque en el momento en el que el alcohol, la marihuana, la cocaína o ciertas pastillas como las benzodiazepinas o los opioides, pues, entran en contacto con ese sistema límbico, donde ya está alterada la estructura neuronal, se genera una reacción anormal que no la tienen. De aquí nada más la tenemos el 10% de las personas, o menos. No sé cuántas personas somos, pero si son 100, por lo menos 5, 10 puede ser. Si no están en abuso, ya es trastorno. Bueno, tenemos esa reacción en el cuerpo, es una cosa física que se da en el cerebro, ¿no? Y la parte mental, que es esta locura, que es en donde entra el trastorno. Pensamos que sí lo podemos controlar. ¿Por qué creen que uno recae y recae y recae una y otra vez? Porque nuestro cerebro nos dice, esta vez va a ser diferente, esta vez sí te vas a poder tomar una chela nada más. Tómatela, no pasa nada, estamos aquí en la plática. Y entonces son argumentos que hacen que yo me convenza, me autoengañe, me tome las cervezas y valga madre. Entonces, todo esto, esta monografía de adicción que les acabo de platicar, va íntimamente relacionado con la conducta suicida. O sea, muchos de los rasgos que estoy platicando, o que acabo de platicar, ¿no? Esta sensación de desesperanza, este deseo de morir, tener conductas de riesgo una y otra vez, hace que
tengamos ideas, no solamente ideas, sino conductas suicidas, ¿no? Se dice que el 72%, ay, tengo que pasar. Se dice que el 72% de los casos en donde ha habido suicidio hay alcohol involucrado. Obviamente, no nada más se da el trastorno por uso de sustancias, también se dan otros trastornos, que es lo que llamamos patología dual, que el trastorno por uso de sustancias está dentro de los 5 más importantes o más comunes, que junto con, obviamente, la depresión, la bipolaridad, el trastorno límite de la personalidad. Algo que me impresionó muchísimo, que lo dije ayer de esta misma forma, cada vez que lo veo digo, está cañón. En la última década han aumentado 600% de intentos de suicidio intentos de suicidio en la población adolescente. O sea, estamos hablando de que hay un abismo enorme, una brecha, o como le quieran llamar, de contención en esta población, en donde no se están atacando las emociones, en donde no se están promoviendo los factores de protección, todos estos factores de protección. ¿Ahí le estoy apretando? Lo voy a dejar aquí. Ahí no hay nada. Estamos en una brecha en donde no estamos sabiendo contener la situación. No estamos promoviendo factores de protección, estamos promoviendo factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? ¿Cuáles? Cualquiera saque su celular y ahí va el primero, celular, la desconexión social, la desconexión familiar, la poca atención a las emociones, como decía. Y bueno, si a esto le aumentamos el uso de sustancias, aumenta 2.5 de probabilidades cuando hay uso de sustancias. 10 puntos más cuando hay una comorbilidad, ¿no? Cuando hay una patología dual. Y fíjense que somos una sociedad que por lo menos, si hay un trastorno por depresión, límite de la personalidad, borderline, generalmente eso se medio atiende. Pero el trastorno por uso de sustancias no, al contrario, se superniega. Y no es que se niegue más que los otros trastornos, pero vivimos en una sociedad que constantemente promueve el uso de sustancias psicoactivas. La nicotina, el alcohol, la marihuana. Y en adolescentes. ¿Por qué creen que les puse el ejemplo de mi hermano y yo y la recompensa positiva? Existe esta cosa de voy a enseñarle a tomar a mis hijos. ¿Sí o no? Les encanta, fascina. No saben si hay un Rodrigo y una Regina. Piensan que Rodrigo, que es mi hermano, la recompensa que tenga él o la experiencia que tenga él, esa es la que vamos a tener los dos. ¿Y qué creen? No. Va a haber alguno de los hijos que tenga una recompensa positiva mucho mayor. Y entonces ahí empezamos ya con la mitad del problema. ¿Qué pasa con el consumo? Afecta la gestión de emociones, que es otro factor de riesgo en la conducta suicida. No hay una gestión emocional, no hay un control de impulsos, hay mucha irritabilidad, hay mucha frustración, hay poca tolerancia a la frustración. Todos estos conceptos se dan por el consumo de sustancias y se empieza a maquillar con otro tipo de trastornos y que hace que no haya un contrapeso que contenga la conducta suicida, evidentemente, ¿no? ¿Qué pasa con los psicodélicos? Que ahora les encanta también los chocongos en las fiestas, en las bodas. ¿Cuántos suicidios no intencionales han habido por culpa de los psicodélicos? ¿Han escuchado? Un montón. Que no son personas que tengan necesariamente esta intención. Sin embargo, y yo tengo un caso cercano que platicaba ayer, de una amiga que se aventó del 4º piso. Su intención no era morir,
pero en un brote psicótico, porque se había comido no sé cuántas drogas psicodélicas, junto con alcohol y otras sustancias, tuvo este brote y sucedió este accidente. Pero otra vez, vivimos en una sociedad que cada vez promueve más y más cosas nuevas. Cada vez es más accesible las drogas más potentes. ¿Y qué pasa también con los suicidios no intencionales? Que ya la gente que se está drogando está combinando ciertas sustancias que no sabe ni cuánta cantidad tiene, ni sobre todo cómo lo va a asimilar su cuerpo. Con el fentanilo, por ejemplo, que lo que sucede que es una pandemia, ¿no? En Estados Unidos por muertes por sobredosis. Y bueno, para poder entender si una muerte por sobredosis es intencional, tiene que haber pues otros factores, ¿no? O sea, tiene que haber ciertos signos que lo están anunciando. Por eso se puede haber una diferenciación entre lo no intencional y lo intencional, ¿no? Y bueno, mi tema, ¿no?, es el trastorno por uso de sustancias, que es de los factores de riesgos más importantes en la conducta suicida y sin embargo es modificable. ¿Por qué creen que sea modificable? ¿Se puede prevenir o no se puede prevenir? ¿Se puede contener o no se puede contener? En algunos casos, pues, pero ¿cómo creen que se pueda contener? ¿Cómo creen que se pueda prevenir? ¿Qué habría que hacer? ¿Quién me dice? Algo. Informarnos, ¿qué más? Compartir, ¿qué más? La familia, ¿qué onda? Hablarlo sin estigmas, ¿no? Sin prejuicios, y no tener una plática, tener un chingo de pláticas. Desde que los niños tienen 10 años, 11 años, 12 años, ir poniendo cierta información, pláticas cortas. ¿Qué otra cosa que he repetido hasta el cansancio? Con E. Atender las emociones. Hacer dinámicas, estilos de vida saludables, invitarlos a ver deporte, a hacer deporte, a días de campo, a cosas que no tengan que ver ni estén íntimamente relacionadas con alcohol. Porque, ¿qué creen? A lo mejor eso no los va a blindar, pero sí va a generar cierta contención y va a hacer que eventualmente cuando tengan que tomar decisiones, tomen mejores decisiones. Porque los va a fortalecer ¿en qué? Que dije muchas veces. ¿En qué va a fortalecer a un niño? Convivir con la familia, hablar de sus emociones, que la familia o los papás lo escuchen con amor y respeto. ¿En qué creen que lo va a fortalecer? ¡En la autoestima! Si yo tengo una buena percepción de mí misma, ¿qué voy a tener? Autocuidado, me voy a tratar con respeto, no voy a andar de malandra, no voy a andar queriendo conectar con quién sabe quién. ¿Sí o no? Entonces, eso no se enseña. E incluso yo ahorita que se los estoy diciendo, no les estoy dando la clase, esto se tiene que vivir todos los días. Todos los días tiene que haber esta conexión, este vínculo, alimentar este vínculo. Y eso es un factor que los puede proteger, que los podría proteger. Entonces, hay que aplicarnos con los estilos de vida saludables, hay que informarse, hay que saber que esto le puede pasar a cualquiera. Ni la adicción, ni el suicidio respeta nada. Cualquiera le puede pasar. Gracias por escucharme. ¿Tienen preguntas? O... Tocabas el tema, Regina,
opina respecto de las... dame un segundo, por favor. El cuadro de comparativo del entorno y la dinámica familiar, no con un grado de conciencia suficiente, pero sí constante. Asimismo, del sentimiento de no formar parte de tu entorno. ¿Por qué consideras que el no formar parte de tu entorno hace que se genere la conexión de tu integración al mismo para poder ingresar a un mundo en adicciones? No entendí. Perdón, perdón. Ok, disculpen, decías que había un cuadro comparativo dentro de tu entorno y tu dinámica familiar entre tú y tu hermano. No consciente, más sí constante. Por lo tanto, al tú sentir o tener el sentimiento de no formar parte de tu dinámica familiar o dentro de tu entorno por parte del cuadro comparativo, ¿por qué consideras que esto es un marcaje personal, el cual nace la conexión a poder ingresar al mundo de adicciones? Ok, ya entendí. Perdón. No, ya entendí. Sorry. No. Sí, o sea, ¿por qué sentirme desconectada hizo que me fuera a drogar, no? Sí. O sea, ¿cómo puedo explicar? Háganse de cuenta, cuando no estás conectado o vinculado con otras personas, ¿cómo se sienten? Cuando llegan a una fiesta donde no conocen a nadie, ¿cómo se sienten? Total, fuera de lugar. Que la ropa pica, no se sienten cómodos, todo el tiempo se están autoevaluando, híjole, ya me van a ver los tenis, híjole, no debí de haber traído tenis rojos porque van a decir que qué falta de respeto, ¿no? Y el vestido está muy largo, ¿no? Todo el tiempo, y ya dije una pendejada, no, pero no dije, pero sí, pero no, pero... Todo el tiempo autoevaluando, pero hacia lo malo, ¿no? Claro, no es que yo haya decidido me voy a volver drogadicta, pero estas recompensas positivas que empiezo a tener a través de las sustancias, a través no nada más del consumo de sustancias, de las conductas de riesgo, porque también me cortaba, porque también dejé de comer y porque también vomitaba y porque también me portaba regulis, ¿no? O sea, conductas de riesgo constantemente, que son una forma de salirme. Como les decía, yo lo que quería era sentirme bien, no hacer cosas, sino sentirme bien. Y desgraciadamente hay personas que aprenden a pintar y así se sienten bien, o aprenden un idioma y así se sienten bien, conectan con otras personas y así se sienten bien. Yo con esta personalidad desafiante, desvinculada, me costaba mucho trabajo encontrar herramientas para sentirme bien. Entonces no fue que yo intencionalmente me volviera adicta, sino que fui sintiéndome bien a través de esas conductas, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy psicoterapeuta y consejera en adicciones. Trabajo en clínicas de rehabilitación y pasa mucho que los pacientes, la mayoría llega en contra de su voluntad y la familia es la que los interna. Sin embargo, cuando terminan su tratamiento y al salir muchas veces la familia es una red de apoyo, es un factor de protección o todo lo contrario, es un factor de riesgo. ¿Tú consideras que cuando salen, si es fuente de estrés o donde la familia hay adicciones o consumo, se mantengan al margen y corten totalmente relación para la recuperación de los pacientes? Yo creo que sí, o sea, la adicción es un problema del sistema familiar, no solamente de la persona que consume, es una enfermedad del sistema. Sin embargo, cuando ya hay un internamiento o cuando ya se mandó a terapia o cuando ya fueron a un grupo de AA o de Al-Anon o lo que sea, yo siempre digo, aunque es una enfermedad sistémica, la recuperación tiene que ser individual. Yo no puedo condicionar mi recuperación a la recuperación de mi papá, por ejemplo. Que mi mamá sí fue a los grupos y eso, ¿no? Pero mi papá al año le dijo a mi mamá, oye, yo creo que Regina no es adicta, lo que pasa es que sus amigas eran bien borrachas. Si yo no me hubiera querido recuperar y hubiera oído eso, no, bueno, sí creo que hubiera sido un factor que me hubiera podido
hacer recaer. Claro, eso no me lo dijo a mí, se lo dijo a mi mamá. Luego mi mamá, ¿para qué me lo dice a mí? Ahí está la enfermedad. Ahí está la enfermedad. ¿Viste? Entonces, la recuperación, y esto yo se lo digo a mis pacientes y lo digo en mis pláticas, la recuperación tiene que ser a pesar de la familia. Y sí, a pesar de la familia. Hola. Tú comenzaste diciendo que tienes 20 años de, no sé cómo se diga, de estar en recuperación, pero no nos has platicado cuál fue ese, qué te motivó ese chip, ese cambio, ese dejar de cambiar tu estilo de vida o… ¿Qué hizo que cambiara mi estilo de vida? Sí. Lo que hizo que yo dejara de drogarme fue entender mi enfermedad. Eso fue. Eso fue. O sea, entendí mi enfermedad, entendí lo que me decía mi mente, entendí cuál era la reacción de mi cuerpo y a mí me dijeron, ¿qué tienes que hacer? O sea, no, más bien, yo pregunté, ¿qué tengo que hacer? Ay, gracias. Me dijeron, a ver, ahí, por aquí, por aquí, por aquí. Yo, ¿qué tengo que hacer cuando salí de la clínica? No, pues está AA, está la terapia de grupo, y yo fui a todo. Iba diario a mis juntas de AA, a mi terapia individual, a terapia de grupo, a prevención de recaídas. O sea, el primer año, porque yo dije, me voy a ir a drogar. Es más, o sea, tenía tanto miedo de drogarme que salí de la clínica, me conseguí un trabajo que en ese entonces me pagaba 25,000 pesos. En ese entonces era un dineral para mí. Estuve 15 años en ese trabajo, 15 días. 15 no mames, 15 días. Renuncié y dije, no. O sea, si a mí me pagan 25,000 pesos, yo me voy a ir a drogar. Y me fui a un trabajo que me pagaba 10,000, con el que pagaba la renta, mis cigarros, 2 latas de atún y la gasolina del coche. Así estuve un año, o sea, yo solita también necesitaba muchísima contención. Y esas cosas hicieron que yo me fuera recuperando, y no nada más recuperando, o sea, recuperé mi autoestima, ¿no? Recuperé mi salud. Bueno, estaba perfecta de salud física, pero, o sea, recuperé hacer ejercicio, recuperé mi mente, ¿no? Yo siempre había dicho, yo soy súper inteligente, y ya no era inteligente. Estaba súper afectada. No me acordaba de nada, era muy difícil como tener estos razonamientos, me costaba obviamente muchísimo trabajo leer, bla, 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 ¿no? Fui recuperando todo eso, y con eso mi amor propio. Y pues ya de ahí para hoy. Luego me metí a estudiar, ¿no? Empecé a trabajar, empecé a dar mi testimonio, pero no mi testimonio desde esta arrogancia de, ay, ahora ya no me drogo. O sea, tengo 5 minutos que no me drogo y vengo a decirles a todos que ya no me drogo, que me parece una cosa riesgosísima y terrible, sino hacia la prevención, contar lo de atrás. Me metí a estudiar adicciones, me metí a estudiar psicología, me metí a estudiar un montón de cosas. Y ya, así como que toda mi vida, las oportunidades que he tenido en la vida me han ido pues ayudando al día de hoy, solo por hoy. ¿Alguien más? Otra vez yo, perdón. Ok, bueno, soy adicto de recuperación, duré 14 años consumiendo cocaína, y mi pregunta es, Regina, cuando tú empiezas a recuperarte, mucho se habla de, con el programa, con tu red de apoyo, con tu voluntad de entender tu adicción y con tu voluntad de cambiar las cosas, todo y sin ello nada, ¿no? Porque de ti depende de entenderlo, quererlo y conseguirlo en tu trabajo diario, tu programa y tus redes. Pero cuando estás justamente en ese proceso, yo lo viví personalmente, es muy difícil darte de topes porque te das cuenta de que las personas que forman parte de tu entorno no es que no quieran estar contigo, no es que no quieran apoyarte, no es que no quieran estar del todo sumándote,
pero son trabas. Y como tú le dices hace ratito, o sea, a veces pese a la familia, a veces pese a las amistades, a veces pese a eso, pero tú cómo pasaste o cómo trascendiste ese dolor que a mí al día de hoy todavía me sigue doliendo mucho, verme a veces muy solo. O sea, tengo una familia maravillosa que son todos ellos, pero en Estados Unidos yo vivo 24/7 solos, que si no fuera por las redes de Zoom, por las salas de Zoom y porque mi perro lo veo por FaceTime todos los días con mi mamá, pues yo creo que ya no estuviera donde estoy hoy día, ¿no? O sea, creo que yo hubiera vuelto a los mismos juicios, actitudes y comportamientos que me llevaron a tener ese tipo de conductas agresivas para con mi propia persona. Entonces, sí es muy difícil que cuando estás en un proceso de recuperación o de sanarte, pues todo tu entorno te abandona, porque aparte de ser adicto, piensan que eres un adicto o que eres un adicto en recuperación, que se carga de ego y de soberbia diciendo no quiero estar contigo porque me eres tóxico, porque me eres lesivo. Y no es así, simplemente consideran que ponernos a salvo es como un acto de egolatría, cuando tal vez es meramente un acto de protección personal en el que quisiéramos que nos acompañasen y nos abandonan y pues nos vuelva a poner en el mismo lugar de soledad. ¿Sabes cómo lo trascendiste tú? Perdón, se hablé muy rápido. No, pues, o sea, es que no. O sea, yo soy parte de ser esta cosa de persona desafiante y demás, soy como hiper independiente. Entonces realmente no, yo soy alguien que soy como muy aislada, ¿no? Entonces realmente no era como que tuviera que ponerle límites a todo mundo, pues más bien yo vivía mi vida y siempre he sido así, como que voy viviendo mi vida. O sea, no, sí he tenido estos sentimientos de soledad y de desolación y demás, pero hoy entiendo que yo no puedo cambiar a las personas, ¿no? Y a mí a veces me gustaría, por ejemplo, que mis papás fueran de determinada manera o me preguntaran ciertas cosas que no va a suceder porque ellos tienen una mente distinta a la mía, punto. Y pues, no sé, yo creo que hoy en día esas relaciones se basan en el respeto, en el amor y en que cada quien lleve su vida como mejor puede. Sí, esta cosa de la soberbia y eso, pues sí, siempre nos han tachado a los adictos generalmente de soberbios y mamilas. Pero pues la recuperación ayuda a bajarle a eso, porque yo sí, esa es otra cosa que me di cuenta en mi recuperación. Yo tengo la llave para sentirme bien o sentirme mal, nadie más la tiene, yo la tengo. Entonces, si quiero vivir resentida y enojada, puedo. Pero puedo no vivir ni resentida ni enojada y responder con amor y vivir con amor. Y hoy yo elijo vivir con amor. Gracias. Hola Regi, yo soy adicta en recuperación igual, fui adicta al cristal. Mi pregunta es, ¿cómo le hiciste tú para no tener recaídas, superar eso? Claro, tomas medicamentos y todo, tomas terapia, pero hay veces de que la enfermedad te ataca y quieres recaer otra vez, pero a veces sí eres fuerte, a veces no, entonces quiero saber cómo tú has logrado estar sobria 20 años. Ay, pues sí, con amor, ¿no? Porque la adicción es no amor, es desconexión. Y entonces constantemente pues, me estoy autoevaluando, estoy trabajando en mí, no estoy diciendo que sea yo para nada. O sea, estoy muy enferma, ¿no? Tanto que todo el tiempo tengo que estar trabajando en mí. Y sí me han dado ganas de recaer, sí he tenido un par de así de situaciones en las que no he recaído, pero sí me han dado ganas. Dejé de fumar nicotina, volví a fumar nicotina y eso me comprueba que esta enfermedad es terrible, ¿no? Porque yo no, o sea, cuando volví a fumar me di cuenta de que si yo volvía a inhalar cocaína me iba a morir. De la manera en cómo recaí con el cigarro, ¿no? Con la nicotina. Entonces, me queda claro que esto es algo que no se quita. Después de 20 años, uno sigue batallando, que sí hay ideas de repente de consumo, pero hoy mi vida vale muchísimo más que cualquier línea de perico,
¿no? O cualquier cuba o cualquier churro o cualquier… Y pues eso, ¿por qué no he recaído? Porque he ido juntando cosas buenas y sobre todo con una actitud agradecida. Cuando uno recae es porque dejas de agradecer. Aparte de que deshonestidad y de que crees que sí puedes controlarlo y bla, 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 toda la parte de la patología, pero ¿cuál es la solución de esto? Una vida espiritual, ¿no? Y en la psicoeducación, pero particularmente una vida espiritual. Yo no soy de Dios, pero soy una persona muy agradecida y soy una persona que elige vivir en amor. Eso para mí es la espiritualidad. Bueno, una pregunta. ¿En qué punto tú recomendarías el internamiento para una persona? O sea, ¿en qué punto la familia debe tomar esta dura decisión? No, la familia en cualquier momento. La cosa es que el internamiento tiene que ser voluntario. Entonces la familia puede tomar la determinación de hacer una intervención o varias, ¿no? Pero, y a menos de que hubiera, no sé, un brote psicótico o algo así, pudieran llevarlo a un hospital psiquiátrico o a una clínica, pero eventualmente tendría que firmar de consentimiento. O sea, sí, esto lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso de los psiquiátricos, nos explicaban a nosotros, ¿no? Estos lugares, los hospitales de salud mental, existen porque la persona es incapaz de salvaguardar su propia vida, es incapaz, entonces tiene que recibir apoyo para salvaguardar su vida, porque en este momento quieren tomar esa decisión y dicen, pues pueden decir que pues es mi decisión, es lo que yo quiero hacer y así, ¿no? Pero es una decisión que está comprometida, no es una decisión donde la persona está consciente completamente de lo que va a hacer y de las consecuencias que eso va a traer, no solo para él, sino para las personas a su alrededor. Entonces aquí, por ejemplo, se dice que, bueno, o sea, aquí no es como voluntario, es como, o sea, tiene que ser. Entonces yo quisiera saber esa diferencia, ¿no? Por eso me la pregunta. Pero es que aquí estamos hablando de dos cosas. Si hay un trastorno psiquiátrico en donde esté en riesgo la vida de la persona, pues evidentemente, ¿no? Y aparte, pero eso es, una cosa es que lo internen y otra cosa es que se vaya a recuperar. Y con las adicciones, yo siempre creo que el internamiento sí tiene que ser voluntario, si no… O sea, pueden parar la bronca 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, pero la recuperación a fuerza tiene que estar involucrado el paciente, no es con un medicamento. O sea, la recuperación de adicciones, a menos de que haya una patología dual, donde haya una depresión, donde haya trastorno de ansiedad u otros trastornos, multitrastorno, que se acompañe con un tratamiento farmacológico, sí puede ayudar, pero también tiene que ayudar la terapia y el trabajo que haga de manera personal. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Tenemos un receso? Sí. ¿Tenemos un receso? En el programa tenemos que ahorita el último espacio, a las 2 tenemos que dejar el salón. El último espacio es para preguntas y respuestas con los conferencistas o con quien esté aquí, con los del grupo. Y ahorita si quieren salir a un break o tomar un café o algo, les quería platicar de la tarde. En la tarde tenemos a Fray Tomás a las 3:30 de la importancia de la vida espiritual en el sentido de vida en el Salón Líderes, nada más que su vuelo se retrasó. Aterriza a las 2:40 y se va a venir volando para acá. Entonces, entre 3:30 y 4, y tenemos esta actividad que no se va a grabar en el Salón Líderes, donde vamos a hablar de ansiedad, depresión, suicidio, adicciones, abuso. Vamos a estar todos los del equipo. Va a estar Lucía de Fundación FAN, va a estar Sofía de Building a Crack, va a estar Daniela y vamos a estar todos los miembros va a estar Alfonso de ACAPSAC.
y ahí para hablar de todos estos temas. Están invitados.